Bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y el Neurolab de la Universidad del Valle. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología y del Neurolab. En este capítulo hablaremos acerca de la música y la neurociencia. Está con nosotros el maestro Diego Guzmán, quien es el director de la licenciatura en composición y producción musical de la Universidad del Valle. Muchas gracias al maestro Guzmán por estar con nosotros. Es complejo hablar sobre el cerebro y la mente porque o el cerebro y la música, más bien, porque la música es una condición humana, ¿no? Es como una función que siempre ha existido en la humanidad, ¿no? O sea, sabemos que los hombres prehispánicos, y prehistóricos hacían música con instrumentos, hacían música. Entonces, el cerebro, o sea, el humano para el humano es importante la música, ¿no? Como un medio de comunicación. Así que pensando en lo que usted hace, maestro Guzmán, cuéntenos qué significa componer música, ¿no? ¿Qué es componer música? Bueno, pues gracias a ti, Claudia, por la oportunidad de estar aquí. Ujú. Creo que es un tema bastante complejo. Tal vez, pues antes de responder puntualmente qué es hacer música, pues tal vez vale la pena mencionar qué es música en sí. En realidad no me gustaría dar una definición de diccionario, creo que no soy una autoridad para hacerlo, pero depende de cómo lo veamos. Música puede ser vibraciones organizadas de cierta forma que nosotros como personas nos hemos condicionado para entender. Ujú. A nivel del cerebro, pues ya es un tema aparte, ¿verdad? Pero más que todo, a mí me gusta pensar en la música como una extensión de nosotros como personas. Si tú hablabas de las civilizaciones y Ujú. antiguas, ¿verdad? Entonces que ellos tenían ciertos artefactos sonoros, ¿verdad? Que siempre han tenido una función de ayudarnos a expresar diferentes cosas. No necesariamente han sido siempre entendidas como música como tal, pero pues nosotros ya sí tenemos como ese entendimiento un poco más estructurado, como para llamarlo música, pero tal vez de una forma muy humana. Creo que es una forma de entender el mundo, de procesar nuestras emociones, de expresar una variedad de cosas, Ujú. ideas, sentimientos, etcétera. Y bueno, definitivamente es algo muy interesante el qué hacer, el crearlo, porque yo puedo tener una faceta como intérprete en el que pues tomo una partitura de algo Ujú. que ya existe y trato de llevar eso a un medio tangible, digamos, por medio de un instrumento. Pero bueno, ¿y qué ocurrió antes? ¿Cómo fue ese proceso en el que esas ideas que salieron de la mente de alguien llegaron hacia esa partitura de forma que se pueda entender por alguien más? Em, no sabría decir qué ocurre a nivel de cerebro, Okey, ¿verdad? Pues ajá. creo que para eso estoy aquí Sí, sí, sí. La idea en es tu un poco compañía. la idea, Diego, es un poco como que le expliquemos a la gente que nosotros los humanos, o sea, los humanos, y bueno, los mamíferos también y muchos de los animales vertebrados, tienen sistemas sensoriales. Y estos sistemas sensoriales son, pues, la vista, el oído, la piel, porque por la piel sentimos, no por nada es nuestro órgano más grande del cuerpo humano, la lengua, ajá, y también nuestro gusto, ¿verdad? O sea, el olfato y el gusto a través de la lengua. Y es a través de estos sistemas sensoriales que el cerebro va a procesar para lo que llamamos percepción, porque la percepción es la manera como yo interpreto. Y ahorita que hablaba sobre sonidos, que en realidad los sonidos son detectados a través de nuestro sistema auditivo y ese sistema auditivo ya sabemos que en la cóclea tenemos un área, ¿verdad? Que es el área central que identifica los tonos graves y la otra es los tonos agudos. O sea, nuestros órganos, el órgano auditivo está diseñado para identificar. Después, bueno, vienen algunas cosas que son tu área, como dices, que tiene que ver con el ritmo, pero que el cerebro per se está preparado para identificar diferentes tonos y diferentes, pues, vibraciones que generan estímulos y cómo yo, como humano, interpreto esos tonos, esas vibraciones. Ahorita me vas a decir,
eh, eh, yo como humano interpreto y percibo. Y creo que tenemos que diferenciar en que una cosa es las sensaciones, el estímulo que entra y luego cómo interpretamos, ¿no? Un reconocimiento de patrones, decía. Exactamente, un reconocimiento de patrones y cómo este reconocimiento de patrones va a agudizarse conforme, pues, si hablamos sobre cuando somos niños, ¿verdad? Cómo ese descubrimiento de patrones o ritmos, que ya nos dirás que es un ritmo, el niño va a identificarlos y va a asociarlos. Por eso cuando somos chiquitos, rápido estamos ahí haciendo sonidos, ¿verdad? Y cuando estamos en el jardín de niños, las maestras nos enseñan ciertos ritmos que hay que copiar, porque el oído, ¿verdad? Del sonido lo podemos generar a través de, pues, la imitación, ¿no? Sí, mira, pues tú mencionabas ahorita como los niños Ujú, pequeños. Hay en música de forma pues un ujú. poco más abstracta, pero se habla mucho de colores. Ajá, sí. Y literalmente no son colores, pero es una como analogía, una forma de Ujú. pensar muy útil. Entonces, pues nosotros igual de niños aprendemos que el verde, que el azul, que el rojo, que el amarillo. Así. Y con la música, pues también es un poco así. O sea, podemos pensar en sonidos graves, en sonidos agudos, que el sonido de un piano, que el sonido de sonidos de la naturaleza también, que un río, que el viento y las aves. Ujú. Entonces, al final, así como yo tomo un pincel con una acuarela amarilla, pues puedo decidir usar este tono, tan, o usar este otro tono, tan. Entonces, por medio de ese reconocimiento de Ujú. patrones, ya como podemos tratar de plasmar algo, Mm, no visual, ¿verdad? Pero sí ujú. algo que tenga una coherencia para nosotros. Claro. Entonces, hay una infinidad de sonidos que se pueden medir, pero digamos, por lo menos en nuestra cultura occidental estamos acostumbrados por tradición a usar, a organizar los sonidos de cierta forma. Si tú miras un piano, en una octava tiene 12 divisiones, que son las teclas, pero hay muchos más sonidos dentro de cada una de esas teclas. Entonces, Ujú. los organizamos como sociedad a nuestra conveniencia, a- de modo que tenga sentido, voy a decir, Ujú. entre comillas. Si tú miras una marimba, por ejemplo, Ujú. antes las marimbas solo tenían como el equivalente de las teclas blancas de un Del piano, piano, sí. no eran cromáticas, entonces estaban limitadas en cierto sentido. Bueno, siempre operamos bajo un montón de limitaciones en la música, pero son limitaciones que nos permiten como delimitar nuestro canvas musical, voy a decir, Ujú. para no tener todo el universo sonoro que sea posible, sino que esto nos ayuda como a aterrizar un poco Ujú. qué sonidos vamos a usar. Entonces, en ese aspecto, pues tú has escuchado hablar de las escalas mayores, de las Ujú. escalas menores, etcétera. Estos son conjuntos de sonidos que se han organizado, que como sociedad hemos implícitamente aceptado que sirven para ciertas cosas. Ajá. Em, entonces, pues bueno, no sé si ya me quedé un poquito aquí estancado. No, no, no. A ver, por ejemplo, me pregunto, hablando de los tonos, ¿verdad? Porque igual, los colores, ahorita me hiciste recordar a gente que tiene oído absoluto. Ujú. ¿Verdad? Y cómo son capaces de describir, ¿verdad? Cuando oyen una melodía y pueden identificar casi con colores. Yo recuerdo algún caso de una paciente que yo tuve que hacía eso, ¿verdad? Que Asociada a podía sonidos a colores. asociaba los sonidos a colores. Esa es una condición particular llamada sinestesia. Creo Ajá, que tal vez sí. no sé si este era el caso el que me describes, pero el tema del oído absoluto también es interesante porque tú creerías por sentido común que así como aprendemos el amarillo y el verde, que podríamos diferenciar el sonido del otro, y en realidad pues algunas personas tienen una mayor habilidad para mentalmente diferenciar un sonido de otro sin la ayuda de una fuente externa como algún instrumento. Claro. En cuanto a componer, pues yo creo que nos ayudamos mucho de estos conjuntos de notas o Mm, escalas. Digo conjunto de notas para no limitar tanto la definición de una escala. ujú, Y lo que pasa es que si tú tienes un piano y te pones a trastear las teclas ujú. negras únicamente, probablemente va a sonar bien.
no vas a escuchar a un sonido así como súper disonante o desagradable, y eso es porque estos sonidos están organizados de cierta forma. Entonces, eso sería muy ventajoso si tú quieres componer, porque aunque Claro. no tengas mucha experiencia, solo con que te pongas a improvisar sobre un conjunto de sonidos, aprobado o Ujú, autorizado, voy a decir, no lo digo ujú, literalmente, ujú. no te va a sonar mal. Okey. Entonces, ahí tienes mucho campo para que algo suene bien, pero también puedes elegir, bueno, quiero usar principalmente el sol sostenido, quiero que todas las demás notas, eventualmente paren regresando hacia ahí. Entonces, tú puedes darle más importancia a algunas notas y menos a otras. Y bueno, ahí ya podemos hablar un poco sobre, así como en el lenguaje tenemos palabras, Ujú, tenemos oraciones, tenemos párrafos, pues en la música también. Y no ujú, estoy hablando de canciones con letra ujú. hablada o escrita, sino que eh, Melodías o ajá, o melodías. melodías. Ujú. Sí, estoy tratando de pensar en algún tema musical de alguna caricatura o algo. Em, Oye, Diego, a ver, quizá para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Me gustaría como que, hablar un poco sobre, es cierto que el ser humano es capaz, siempre se ha identificado con sonidos para generar, pero cuando hablamos de composición, estamos diciendo que necesita cierta madurez y exposición de esa persona que está componiendo a la exposición a esos sonidos que hablas de que son arbitrarios y que están acordados socialmente o, ¿verdad? ¿Uno necesita estar más grande para componer o un niño puede componer? yo creo que un niño puede componer. Sí, sí, sí. No sabría decir si hay alguna edad mínima para Mm, hacerlo. Em, Definitivamente la madurez es un factor y ya, bueno, pues vamos y venimos a la universidad a aprender y a estudiar ujú, composición para hacerlo, pero creo que lo que se necesita pues para componer es lo que ya traemos. claro, okey. Entonces, otra vez volviendo a la analogía de los colores, Ujú, l- las canciones que suenan en nuestra cultura y en nuestro entorno, pues las tenemos nosotros dentro. ujú, Entonces, creo que el experimentar es la clave. Con práctica tú puedes componer una canción entera, una sinfonía, si quieres, ujú. en tu cabeza sin tocar nunca un instrumento, eso es posible. Pero Okey. bueno, y ese es otro nivel de De desarrollo. sí, claro. Pero sí, pues nosotros tarareamos y silbamos y cantamos canciones infantiles desde temprana edad, entonces no diría que se necesita pues un perfil específico, creo que es algo que está al alcance de cualquiera. Okey. Más que todo creo que es como, por ejemplo, bueno, si tú vas a ser dibujante, que alguien te ponga así Ah, como que, bueno, prueba y dibuja algo. ajá, ajá. Entonces, creo que eso es lo que tal vez no siempre hacemos, Ujú. pero creo que sí cualquier persona, probablemente tenga la capacidad de hacerlo si se le da La dirección, la dirección dirección de de hacerlo. hacerlo. Sí, Bueno, vamos a dejar vamos a finalizar este podcast, y ya en el siguiente podcast vamos a hablar un poco de qué parte de nuestro cerebro es el encargado de reconocer el sonido y de otras cosas que son muy importantes entre el tema de neurociencia y, música. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego, por estar con un nosotros. gusto, Claudia. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.